Muy buenos días, mi nombre es Marisa Fernández y vamos a tener juntos el teórico número 4 en el que vamos a hablar de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a describirlas, vamos a decir qué función cumplen y algo que está íntimamente relacionado con estas moléculas, que son la presentación y el reconocimiento del antígeno. Acá tienen mis dos emails para contactarme ante cualquier duda que tengan de la clase. Ustedes ya han tenido tres teóricos con la doctora Álvarez y en esos teóricos han tenido el teórico del día lunes, del día 14, en el cual la doctora les dio todo un pantallazo y una introducción de lo que era la respuesta inmunológica. Y dentro de ese pantallazo les comentó que había una respuesta inmune innata, espontánea, mientras que después, a medida que transcurre el tiempo dentro de una infección que adquirimos, se produce una respuesta inmune adaptativa. Ella les habló a grandes rasgos de quiénes eran los componentes, los actores de estas dos respuestas, para ya la clase siguiente adentrarse dentro de lo que es la respuesta inmune innata con todas sus características. Y dentro de esta respuesta inmune innata hay algo denominado sistema de complemento, que es un mecanismo efector sumamente importante de esta respuesta. Ahora bien, en todo momento, la doctora Álvarez aclaraba muy bien y recalcaba que nuestro sistema inmune reconoce lo no propio, lo extraño, para así poder montar esta respuesta inmunológica y al mismo tiempo desencadenar mecanismos efectores que sean lo más eficientes posibles. Entonces, en la clase de hoy vamos a ver cómo se hace este reconocimiento antigénico, qué receptores lo hacen y cómo lo hacen, y finalmente qué células son las que terminan reconociendo que esto no es propio. Cuando nuestro organismo detecta una amenaza, es decir, cuando un patógeno, sea cual fuera su origen, logra quebrantar las barreras naturales, que pueden ser de tipo físicas, químicas o biológicas, y entonces se produce una infección, se monta una respuesta inmunológica. En todo momento, nuestro sistema inmune, a cualquier nivel, ya sea innato o sea adquirido, va a tener que determinar si eso que ha ingresado a nuestro organismo es justamente algo extraño o es propio. Para ello va a necesitar reconocerlo. Y va a haber un reconocimiento tanto a nivel innato como a nivel adquirido. Siempre vamos a estar mirando si nuestra respuesta se está montando contra algo que es extraño, dado que contra las estructuras propias no debe haber respuesta inmunológica si no entramos en un proceso denominado autoinmunidad. Ahora bien, cuando nuestro sistema está reconociendo a ese patógeno y tiene capacidad para discernir si es propio o no propio, también al mismo tiempo tiene capacidad para discernir qué características tiene este patógeno. Estamos hablando si es un patógeno a grandes rasgos extracelular o intracelular. ¿Para qué hace esta disquisición? Esta disquisición la va a hacer para establecer también a todo nivel cuál es el mecanismo efector más eficiente para erradicar al patógeno. Entonces, a nivel innato va a suceder que lo que se reconocen los receptores de las células de la respuesta inmunológica innata, lo que reconocen son patrones que se encuentran presentes en estos patógenos y que se los denomina PAMs. No va a haber un reconocimiento específico por el patógeno. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los receptores de la inmunidad innata van a reconocer que hay LPS. El LPS no es propio nuestro, entonces eso que porta el LPS es algo extraño y debe ser erradicado. Ahora, el sistema inmunológico a nivel innato no va a saber a qué bacteria está asociado ese LPS. Muy diferente es lo que sucede a nivel adquirido, donde lo que se está reconociendo se le pone nombre y apellido por la alta especificidad. Entonces,
Si bien en los dos niveles yo tengo un reconocimiento por algo que no es propio, nos vamos a guardar el término reconocimiento antigénico para cuando estemos hablando de la inmunidad adquirida. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este gráfico? En este gráfico vemos que si van fallando las diferentes etapas de la respuesta inmunológica, ¿en cuanto a qué? En cuanto a la contención de la infección, se desencadena la etapa siguiente. ¿Cuál es el objetivo final? El objetivo final es erradicar al patógeno, es decir, que la respuesta sea aguda y que la infección sea aguda y generar una memoria inmunológica. A este tipo de inmunidad que se establece la llamamos inmunidad esterilizante. No siempre es posible esto y por más que se monten mecanismos efectores muchas veces adecuados para erradicar ese patógeno, no se lo logra erradicar por completo si, por ejemplo, se llega a un equilibrio en el cual se logra contener su replicación. Entonces, contenemos al patógeno sin erradicarlo. Entonces llegamos a una situación que se llama una infección crónica. Hablamos de diferentes tipos de patógenos y estos diferentes tipos de patógenos van a estar asociados a diferentes tipos de reconocimiento y a diferentes tipos de mecanismos efectores. Cuando uno dice mecanismo efector, es aquella función, aquel mecanismo más apropiado para que ese patógeno sea erradicado. Entonces, ¿dónde se pueden ubicar los patógenos? Que como dijimos son muy diversos. Los patógenos se pueden ubicar de modo extracelular y en el caso de que se ubiquen en modo extracelular lo pueden hacer, por ejemplo, en los espacios intersticiales, a nivel sanguíneo, a nivel linfático. Pueden ubicarse, por ejemplo, sobre la superficie de los epitelios, como son muchos parásitos a nivel de intestino. Y cuando hablamos de una ubicación intracelular, pueden hacerlo en este espacio acuoso libre de organelas, afuera de los sistemas membranosos, al cual denominamos citosol, pero también pueden estar contenidos dentro de las estructuras dadas por estas membranas, que van a ser las diferentes vesículas y vacuolas, y en ese caso van a ser de ubicación vesicular. En ambos casos es muy importante porque va a cambiar el mecanismo efector que se ponga en marcha para eliminar a ese patógeno. Lo que hay que tener siempre en cuenta es que a pesar de que un patógeno sea intracelular, como puede ser un virus que lo tenemos ubicado en el citosol, por ejemplo. Entonces tenemos ese virus en el citosol. Entonces la pregunta puede ser, bueno, ¿cómo vamos a darnos cuenta primero que ese virus es extraño? Segundo, que es un patógeno intracelular y podemos pensar qué mecanismo efector vamos a poner en marcha. Entonces, tratando de pensar en la diapositiva anterior, vamos a decir, a nivel innato, vamos a focalizarnos ahora a nivel innato. A nivel innato tenemos receptores de tipo TOL que son intracelulares, que pueden tener ubicación a nivel del citosol o muchas veces traslocar hacia el núcleo. Entonces, esos receptores que se activen a nivel del citosol porque ven, por ejemplo, RNA viral, que es diferente al nuestro, se van a dar cuenta que tenemos un patógeno intracelular. ¿Sí? Hubo en ese momento una discriminación de algo que no era propio. Por otro lado, como se encuentra adentro del citosol, en algún momento, si quiere invadir otras células para propagarse, este virus sí o sí va a tener que tener un estado sanguíneo. Entonces, aquel patógeno intracelular, si quiere expandirse, si quiere seguir invadiendo nuevas células para afianzar la infección, que eso es lo que implica su supervivencia, va a tener que tener sí o sí una etapa extracelular. Entonces, en ese caso, nuestro sistema va a tener que montar un mecanismo efector para contener la infección a nivel celular y un mecanismo efector para anular la infección a nivel extracelular. Entonces, cuando nosotros hablamos de mecanismos efectores, tenemos que tener en cuenta todo el ciclo de vida del patógeno y saber que las respuestas no son excluyentes, no son 100% una o 100% otra, sino que tienen que coexistir para ser balanceadas y dar una respuesta que sea lo más adecuada posible. Entonces, con esto lo que quiero decir es que siempre
los organismos intracelulares van a tener una proporción de respuesta efectora característica de la fase extracelular para así poder controlar la infección de células que aún no están infectadas. Entonces, bien, hablamos de reconocer lo que no es propio, hablamos de receptores que tenemos a nivel innato, que dijimos que podían ser, por ejemplo, los receptores de tipo TOL, y que reconocen toda una estructura asociada a un patógeno, es decir, reconocen los motivos PAMP. Así reconocen lo que es extraño nuestro sistema inmune innato. Y dijimos que nos guardábamos el término reconocimiento antigénico para lo que es la inmunidad adquirida. Entonces, cuando uno habla de reconocimiento antigénico a nivel adquirido, tiene que pensar en dos cosas. Primero, en receptores que están asociados a células y segundo, en otro tipo de moléculas que van a tener que interactuar o no con esos receptores para mostrarle al patógeno, mejor dicho, a un fragmento de este patógeno, y ahora vamos a ver cómo es. Vamos al caso más sencillo. A nivel adquirido, nosotros podemos tener reconocimiento de lo no propio por receptores que se encuentran en la membrana de los linfocitos B o que se llaman BCRs. No lo vamos a tratar en el día de hoy, pero ustedes lo tienen que saber. El BCR es una inmunoglobulina M que en algún momento, cuando reconozca a su antígeno completamente nativo en solución y sin procesamiento, y quedémonos con estas palabras, ese linfocito B, por muchos pasos que siguen e interacciones con otras células, se va a diferenciar a plasmocito y va a secretar esa inmunoglobulina de superficie hacia el torrente sanguíneo. Entonces, en ese caso vamos a tener un anticuerpo. Entonces tenemos sobre la superficie del linfocito B al BCR, que es el que reconoció lo extraño, hizo el reconocimiento antigénico, se activó ese linfocito B, vienen un montón de pasos que ahora no importa cuáles son, y ese linfocito B finalmente se transforma en un plasmocito que secreta un anticuerpo. El anticuerpo solito interviene en lo que llamamos reconocimiento antigénico, no. El anticuerpo lo que hace es tener una función efectora que sí va a reconocer al antígeno, pero con el fin de neutralizarlo, opsonizarlo, que son todas cosas que van a ver en clases siguientes. Es decir, el BCR cumple una función de reconocer antigénicamente, mientras que ese receptor, cuando es expulsado hacia la superficie, hacia el torrente sanguíneo, cuando se transforma, llamémosle por ahora, en anticuerpo, lo que hace es tener una función efectora. No hablamos más de anticuerpos y ahora nos vamos a focalizar en los protagonistas de esta clase. ¿Dónde está el otro reconocimiento antigénico? Cuando ustedes tuvieron la primera clase, la doctora Álvarez le habló de los linfocitos B y de los linfocitos T. El otro reconocimiento antigénico de lo no propio está dado a nivel del linfocito T. ¿Cómo reconoce el linfocito T, que va a ser el encargado primero de orquestar la respuesta inmunológica adquirida y de dirigir la respuesta inmunológica de tipo celular? Lo reconoce a través de receptores que tienen su superficie denominados TCR o receptores de los linfocitos T. ¿Qué reconoce un TCR? Bueno, un TCR puede estar en la superficie de un linfocito CD4 positivo o en la superficie de un linfocito CD8 positivo. Si está en la superficie de un linfocito CD4 positivo, lo que va a reconocer es a un péptido antigénico. Entonces vamos a analizar semánticamente qué es lo que estoy diciendo. Péptido es algo que viene de una proteína, es decir, está reconociendo una secuencia de aminoácidos. Antigénico, ¿sí? Es un antígeno. Ustedes ya conocen estos términos. Entonces está reconociendo un péptido antigénico. Es un antígeno complejo que fue degradado hacia una cadena lineal que es un péptido, ¿sí? No reconocen un antígeno nativo como en este caso. Reconocen un péptido, una estructura lineal. O sea que alguien lo degradó. ¿Dónde lo reconocen? ¿En solución? No. Lo reconocen, en este caso, los linfocitos CD4, si está asociado a lo que conocemos como moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, en este caso de clase 2.
Estas moléculas del complejo de histocompatibilidad de clase 2 se encuentran sobre las superficies de determinadas células, especialmente de las células que vamos a llamar ahora en breve células presentadoras de antígenos profesionales. Ahora bien, si yo tengo un linfocito T, que es CD8 positivo, su TCR también reconoce un péptido antigénico, es decir, proteína, secuencia de aminoácidos, pero que en lugar de ser presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, como sucede con el CD4, es presentado por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. ¿Y dónde se encuentran estas moléculas? Se encuentran en la superficie de las células. ¿De qué células? De todas las células de nuestro cuerpo, incluso en las células que son también presentadoras de antígenos profesionales, es decir, las que presentan en clase 2. Para clase 1 hay un par de excepciones que las vamos a ver en una diapositiva siguiente. Entonces, en el reconocimiento antigénico tenemos involucradas dos moléculas, o en realidad tres serían. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, de clase 1 o de clase 2, que muestran al antígeno, ellas no reconocen, ellas presentan, muestran al antígeno proteico, a un péptido, y a los receptores alfa-beta, que están formados por una cadena alfa-beta, de los linfocitos T alfa-beta. Y acá, ¿por qué hago esta disquisición alfa-beta? Bueno, linfocitos T se dividen en dos poblaciones, principalmente, que son los alfa-beta, cuyos TCR están formados por una cadena alfa y una cadena beta, y son los principales a nivel del órgano linfoide secundario, del ganglio, donde se inicia la respuesta inmune adquirida, mientras que hay un porcentaje mucho menor, y que es en cierto modo mayoritario a nivel de mucosas, a nivel de epitelio, de los linfocitos T, que se denominan gamma delta, y que son linfocitos T que no reconocen péptidos proteicos, sino que estarían reconociendo lípidos y cuya función está todavía no del todo esclarecida. Y están en una zona gris entre lo que es la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Entonces, nosotros en la clase de hoy, cada vez que hablemos de linfocitos T, nos vamos a estar refiriendo a estos linfocitos T. Los linfocitos T, portadores de cadenas alfa, de TCR, que están formados por cadenas alfa y beta, son los linfocitos T, que se dividen en las subpoblaciones CD4 positivas y CD8 positivas. Entonces, ¿quiénes son los tipos celulares involucrados en esta respuesta inmunológica? Son los que portan a estos receptores. ¿Quiénes van a aportar los receptores que muestran, que presentan, que no reconocen nada? Ellos no saben si es propio o no propio. Entonces, las células que van a presentar porque llevan péptidos en los complejos mayores de histocompatibilidad van a ser las células presentadoras de antígenos profesionales y células somáticas. Ahora vamos a ver cuál es la función, pero les aclaro algo así rápido. Que las células de todo nuestro cuerpo puedan mostrar péptidos antigénicos quiere decir que todas ellas pueden mostrar si están infectadas o no. ¿Por qué? Porque las células de nuestro cuerpo siempre van a estar mostrando, porque todas tienen CMH de clase 1, péptidos. Esos péptidos pueden provenir de proteínas propias que han sido degradadas o pueden provenir de proteínas de un patógeno. Los que van a tener que reconocer si esos péptidos que nos muestran nuestras células somáticas son propios o no, son los linfocitos T, CD8 positivo, en este caso, que se han transformado a linfocitos T citotóxicos y que a través de su TCR van a interaccionar con el CMH de clase 1 de estas células somáticas y van a decir, este péptido es extraño o este péptido es propio. Si reconocen ese péptido como propio, a esa célula no le van a hacer absolutamente nada. Si reconocen a ese péptido como extraño, esa célula va a morir por apoptosis. ¿Qué otros linfocitos van a interactuar? Tienen TCR y van a interactuar, van a ir a reconocer antígenos, bueno, los linfocitos T vírgenes, que van a ser los que se activen en cada infección por primera vez en el órgano linfoide secundario,
y los linfocitos T efectores, como el linfocito T citotóxico que mencioné recién, o como puede ser un linfocito T helper 1 de tipo CD4, que lo que va a reconocer va a ser CMH de clase 2, que van a estar presentando péptidos, que pueden ser propios o no, él deberá reconocerlos, que están sobre la superficie de las células macrofágicas que están ancladas en los tejidos. Entonces, vamos ahora primero a focalizarnos un poquito sobre todo lo que es la parte de presentación antigénica, es decir, todo lo que involucra a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Que reciben este nombre gracias a que fueron estudiadas en los momentos en los cuales comenzaron a realizarse trasplantes, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, donde había dado la gran cantidad de quemados, muchos trasplantes de piel. Entonces se veía compatibilidad o no en cuanto a estos trasplantes que se hacían. Ustedes van a tener toda una clase de trasplantes, una o dos clases, ahora no recuerdo, donde le van a hablar bien de lo que es la compatibilidad de estas moléculas. Entonces, bien, dijimos que teníamos dos clases de estas moléculas y que son las que muestran péptidos antigénicos. Péptidos antigénicos, es decir, proteínas degradadas que pueden ser propias, porque ya eran viejas, las degradaron, lo que fueran, o que pueden ser extrañas, ¿sí? Ellas no se ponen a discernir si eso es propio o no propio. Son los linfocitos T, a través de sus TCR, los que dirán esto es propio o es no propio. Si es no propio, quiere decir que es de un patógeno, monto una respuesta inmunológica. Si es propio, me voy tranquilo a casa. Entonces, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos, las que son profesionales, ahora las vamos a llamar simplemente células presentadoras de antígeno para ser más fácil, disponen de dos tipos de moléculas, las moléculas de clase 1 y las moléculas de clase 2. Las moléculas de clase 1 están formadas por una única cadena polipeptídica que se llama alfa, que se repliega sobre sí misma formando tres dominios, alfa 1, alfa 2 y alfa 3, y que forma esta estructura o piso que está constituido por láminas plegadas beta antiparalelas, sobre las cuales se va a alojar el péptido antigénico que no tenga más allá de 9 aminoácidos. ¿Y por qué es importante este valor de 9? Porque esta es una zona cerrada. Ustedes piénsenlo como que esto es un hilo que se dobla sobre sí y establece dos bucles. El espacio entre los dos bucles está limitado por esta longitud del hilo. Tiene una colita intracelular, un dominio intracelular y una cola citoplasmática importante. Ahora bien, las moléculas de clase 2, que están presentes solamente en las que son células presentadoras de antígeno, acordémonos que está en todas las células, está formada por dos cadenas polipeptídicas, una que vamos a llamar alfa y otra que llamamos beta. Tienen los dominios N-terminal, un dominio denominado alfa 2 o beta 2, las porciones transmembranas, alfa hélices y zonas más cortas intracelulares. En este caso, el péptido antigénico se aloja en una zona, en un espacio determinado por estas dos moléculas, el repliegue de estas dos cadenas. Es decir, yo lo estoy poniendo, esto es un espacio totalmente abierto que permite que se aloje un péptido y que de algún modo cuelgue hacia los costados. Por eso, las moléculas de clase 2 pueden alojar péptidos antigénicos de mayor longitud que pueden ir hasta los 15 aminoácidos. ¿Qué es lo que sucede? El sistema inmunológico utiliza a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad para diferenciar lo propio de lo no propio. Pero en este caso es para diferenciar a la célula de propia o no propia. Toda célula que esté teniendo un CMH diferente no es propia y por ende es atacada. Entonces, o toda célula que esté teniendo un CMH alterado. Entonces, en el caso de donde no se aceptan los implantes es porque el individuo no tenía histocompatibilidad, una de las tantas causas, y ese CMH es tan distinto al nuestro
que lo reconocen como extraño lo expulsan. Ahora, la célula que presenta en el CMH tiene capacidad de discernir, ella no. El que va a discernir es el TCR. ¿Y qué va a estar reconociendo el TCR? El TCR va a estar reconociendo un conjunto. El TCR va a estar reconociendo péptido más CMH. Es decir, el TCR lo primero que tiene que decir es, ¿este CMH es de mi cuerpo? Sí, es de mi cuerpo, bien. ¿Este péptido es mío o es extraño? Es extraño. Entonces yo tengo en algo de mi cuerpo, me está presentando algo extraño, hay una infección, hay que atacar. El CMH se transmite por herencia y hay enfermedades autoinmunes vinculadas a él. Lo que queremos decir con esto es que se ve mayor preponderancia o tendencia de algunos individuos de presentar algún tipo de patología autoinmune asociada a la isoforma de CMH que se presenten. Y también algunas enfermedades mediadas por CMH pueden conducir a diferentes tipos de cáncer. Siempre esto es una predisposición, no quiere decir que porque una persona lo tenga, lo va a sufrir. Habíamos hablado que estos péptidos que se alojan en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tienen largos muy determinados y que en el caso del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, este largo es como máximo de 9 moléculas, de 9 aminoácidos. Para que puedan alojarse en moléculas de clase 1, deben presentar lo que se llaman posiciones de anclaje o residuos de anclaje. Quiere decir que en las posiciones 2, 5 y 9 van a poder ser presentados si tienen estos residuos con estas características, ¿sí? Y no otros. Fíjense, los otros que se encontraron también son casi todos residuos de tipo predominantemente no polares. Entonces, los residuos anclaje o ancla son aquellos que están conservados en las posiciones 2, 5 y 9 y que se deben conservar para que se unan a ese tipo de SMH. ¿Cuándo varían? Varían entre isoforma e isoforma de SMH, las vamos a ver ahora más adelante. Pero para los SMH de clase 1 tenemos las isoformas A, B y C. Entonces, va a haber péptidos anclajes determinados para la isoforma A y otros péptidos de anclaje determinados para la forma B. Estoy hablando en el humano esto. Entonces, bien, ahora vamos a ir explicando más quiénes tienen estos MHs y qué hacen. Casi todas las células de nuestro organismo son capaces de presentar antígenos en el contexto de clase 1. Eso era lo que yo decía, que eran células somáticas y que la relación fisiológica de esto es que todo nuestro cuerpo pueda mostrar si tiene una infección. Ahora bien, ¿quiénes no expresan CMH clase 1? Afortunadamente los glóbulos rojos, entonces por eso simplemente para hacer una transfusión sanguínea basta con identificar grupo y factor y no hacer un estudio de compatibilidad. Y los espermatozoides. Gracias a esto seguimos existiendo como especie porque no se rechaza al espermatozoide por detectarlo como extraño. Casos en los cuales no existe este tipo de compatibilidad o hay rechazos, no porque tengan CMH, sino por otro tipo de cosas, son causantes de infertilidad. Ahora bien, entonces, CMH vamos a quedarnos con la idea de todas las células, ustedes conozcan la excepción. Ahora, solo algunos tipos profesionales, y son los que denominamos células presentadoras de antígenos profesionales o células presentadoras de antígenos, son los que presentan CMH de clase 2. ¿Y quiénes son estas células? Estas células son las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Alternativamente, pueden presentar los linfocitos T cuando están activados y tienen que autorregular la respuesta inmune, o sea que sépanlo, pero no lo vamos a poner nunca como célula presentadora de antígeno profesional, y las células del timo cuando se hacen las selecciones positivas y negativas, que eso se va a ver más adelante. Vamos a ver qué funciones estarían cumpliendo estas células, para qué necesitan presentar CMH de clase 2. Dijimos qué función tenían las células presentadoras de antígeno. Empecemos por las células dendríticas, que es la célula presentadora de antígenos por excelencia. Las células dendríticas son células que hacen el nexo
entre la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Son las que llevan la información desde la periferia, en la que se dio inicialmente la infección y se está dando la respuesta inmune innata, hacia el órgano linfoide secundario para iniciar la respuesta inmune adquirida. Son las únicas capaces de presentar antígenos a los linfocitos T vírgenes, activarlos y que después suceda su diferenciación hacia células efectoras. Entonces la célula dendrítica capta antígenos en la periferia, los procesa y esos antígenos proteicos solamente, no los hidratos de carbono, no los antígenos lipídicos, en ningún caso, en ninguna de estas células cuando hablamos de CMH, son expresados tanto en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 como de clase 1. Esa célula dendrítica cargada arriba al órgano linfoide secundario y a través de su CMH de clase 2 va a interaccionar con el TCR de un linfocito T virgen CD4 positivo. Ese TCR va a reconocer primero el CMH de clase 2 y va a decir esta molécula es propia de mi cuerpo. Tengo una célula en mi cuerpo que me está mostrando algo. ¿Qué me está mostrando? Un péptido antigénico. Es extraño, se va a activar. Pero además va a necesitar la ayuda de moléculas que son correceptores y también la presencia de citoquinas. Y eso van a hacer que se diferencien su linfocito T efector. Ahora bien, esta misma célula dendrítica u otra, mejor dicho, va a estar presentando también en clase 1 y en ese caso va a activar a un linfocito T CD8 positivo y que también va a pasar a ser un linfocito T citotóxico efector que va a ir hacia la periferia. Si lo que activó esta célula dendrítica fue un linfocito T CD4, y estamos hablando de un patógeno intracelular con un microambiente rico en interferón gamma e interleuquina 12, lo más probable es que este linfocito T CD4, que hasta ese momento es un linfocito T helper 0, se diferencie hacia el número T helper 1. Esos linfocitos T helper 1 van a ser linfocitos efectores que van a salir del ganglio y van a ir a la periferia. En la periferia uno tiene células residentes. Entre esas células residentes están los macrófagos y voy a tener en todas las zonas tisulares que hayan sido infectados macrófagos que están sumamente activados y que están, por ejemplo, expresando péptidos antigénicos en sus moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, porque los macrófagos también expresan clase 2. Entonces, este macrófago va a interactuar con este linfocito T efector. Esta interacción va a hacer que este se sobreactive y va a potenciar su mecanismo microbicida para matar finalmente al patógeno que tenía dentro. Por otro lado, también tienen CMH de clase 2 los linfocitos B y veamos qué función cumplen. Un linfocito B reconoce en forma nativa a través de su BCR a un antígeno complejo. Lo internaliza y adentro de esa internalización degrada ese antígeno a péptidos más pequeños. Esos péptidos son expresados a nivel de las moléculas del complejo mayor, en el contexto de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Entonces, ese SMH de clase 2 interacciona con un linfocito T efector CD4, que puede ser un linfocito folicular. Ustedes váyanse quedando con estos nombres. Un linfocito helper 2, el mismo linfocito helper 1, pero fundamentalmente los foliculares. Como consecuencia de esta interacción van a pasar varias cosas. Por un lado, vamos a tener la diferenciación a células de memoria, pero por otro lado también vamos a tener la diferenciación de este linfocito B hacia plasmocito con el cambio de isotipo, lo que llamamos el switch de isotipo. ¿Sí? Es decir, va a dejar de expresar IgM y se va a comenzar a expresar otro isotipo acorde a la infección que se está teniendo. Entonces, este proceso que está acá y que se da gracias a que el linfocito B expresa CMH de clase 2, que puede interaccionar con el TCR de un linfocito efector que es CD4 positivo, es el que se denomina colaboración TB y como consecuencia de eso vamos a tener lo que se llama la maduración de la afinidad, la memoria inmunológica, el switch de su tipo y una importante secreción de anticuerpos.
se visualizó, cómo se descubrió que los linfocitos T necesitaban tanto reconocer al péptido antigénico como a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Es decir, que había una restricción por el complejo mayor de histocompatibilidad propio. Bueno, la demostración experimental la hizo Sir Kernagel y Doherty y esto les valió los premios Nobel. El estudio fue publicado en el año 1974 y simple pero admirable. Lo que se hizo fue, teníamos ratones de la cepa A y ratones de la cepa B, es decir, A y B son diferentes. Si yo pongo una célula de B adentro de A reconoce eso como diferente, porque son dos ratones distintos. Entonces, vamos a focalizarnos ahora en el ratón A, al cual se le inyectó un virus, entonces hubo diferenciación hacia linfocitos citotóxicos, efectores que iban a reaccionar contra las células que estuvieran infectadas con ese virus adentro del ratoncito A. Por otro lado, entonces, ¿qué pasa ahora con la célula blanco? ¿Sí? La célula target, que puede ser una célula somática, pongámosle para hacerla fácil. Bueno, esa célula tiene SMH clase 1 y va a estar expresando, por un lado, péptidos antigénicos propios y por otro lado va a estar expresando los péptidos que vienen de la infección. Entonces, todo esto teníamos de A. Pero también se infectaron ratones de la cepa B, de las cuales solamente sacamos la célula target, ¿sí? Y no sacamos los linfocitos. Entonces, lo que se hizo fue al linfocito efector citotóxico, se lo enfrentó contra una célula infectada propia, y entonces el linfocito lo que hizo fue activarse y por apoptosis matar esa célula. ¿Sí? Vio que la célula era propia. ¿Por qué vio que la célula era propia? Porque reconoció el CMH y por otro lado vio que esa célula propia estaba cargada con algo que no era propio. Reconoció lo no propio. ¿Sí? O sea, primero reconoció lo propio, el CMH, y después reconoció lo no propio. Cuando reconoció lo no propio, mata a la célula porque dice, esta célula está infectada. Tiene algo que no es mío. El otro ensayo que se hizo fue poner al linfocito citotóxico con una célula también de la cepa A, pero sana, no infectada. No pasó nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque si bien reconoce al CMH como propio, lo que está presentando esta célula son antígenos propios, entonces no tiene que pasar nada, si no estaría en un caso de autoinmunidad. Y después lo que pasó cuando se puso a una célula de la cepa B, aunque estaba infectada, si bien él puede reconocer al antígeno, al péptido antigénico como no propio, nunca va a reconocer este CMH como propio. Entonces, al no reconocer este CMH como propio, tampoco condujo a la eliminación de la célula. ¿Sí? Entonces, porque no se llega a ver, no se termina de completar el reconocimiento. Con este ensayo lo que se demuestra es que cuando se hace el reconocimiento antigénico, para que se pueda reconocer al antígeno como no propio, lo que hay que reconocer primero es dónde está presentado ese antígeno. Y ese antígeno está presentado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y los linfocitos T las tienen que reconocer a través de su TCR como propias a estas moléculas. Entonces, para no hacernos lío con propio, no propio, molécula que reconocen que no, les queda así. El linfocito T, para poder ejercer su acción, activarse o ejercer su función efectora, tiene que reconocer dos cosas. El CMH propio, es decir, sí, estoy adentro de mi organismo, y el péptido antigénico como no propio. Bien, vamos a focalizarnos un poco dentro de las células dendríticas, porque como les dije, son las que van a ser las responsables de ir desde la periferia hacia el órgano linfoide, hasta ahora las únicas que se conocen que pueden hacer esto, y allí activar a los linfocitos naïf, es decir, montar la respuesta inmunológica. Entonces, estas células cuando están en la periferia y en un proceso no infectivo, antes de seguir con esto, nos vamos a referir a las células dendríticas mieloides, ya que existen varios tipos de células dendríticas, pero las que cumplen esta función son las denominadas mieloides.
Cuando no tengo un proceso infeccioso o al inicio, estas células están en reposo. Al inicio de un proceso infeccioso, estas células que están en su estadio inmaduro, como si no hubiese infección, lo que van a hacer es van a comenzar a capturar y procesar antígenos en tejidos periféricos, es decir, donde se está dando la infección. Es como que están hambrientas y pueden incorporar a través de mecanismos de pinocitosis y de fagocitosis una gran cantidad de antígenos. En su superficie también van a expresar una gran cantidad de receptores para las fracciones C3 del complemento, que son opsonizantes, receptores para la fracción gamma de los anticuerpos y épsilon, que esto les va a permitir tener otras funciones efectoras a las células, receptores scavenger, receptores para lectinas y toll-like receptor, ¿sí? Todo esto va a contribuir a que haya mecanismos, por un lado, que puedan hacer que la célula se active más y que me estén dando idea de qué tipo de patógeno me está infectando. Van a tener una alta capacidad de endocitar, ¿para qué? Para luego presentar, ¿sí? Y son sensores del proceso inflamatorio. Todo esto pasa en el proceso inflamatorio. En un determinado momento, estas células van a comenzar a madurar, porque van a comenzar a viajar al ganglio. Y cuando lleguen al ganglio, son células maduras. Entonces, cuando estas células comienzan a madurar, ¿qué hacen? Dejan de endocitar, es como dicen, bueno, ya tengo toda mi capacidad, ya he procesado todos los antígenos proteicos los que más pude, y tengo un montón de péptidos que los estoy presentando ¿en dónde? Los estoy presentando en las moléculas de clase 2, porque soy una presentadora profesional, entonces tengo una alta expresión de estas moléculas, y también en moléculas de clase 1. Entonces van a dejar de endocitar, van a tener una alta exposición de antígenos y van a expresar el receptor de quimoquina CCR7, que es receptor para moléculas de adhesión, y les va a permitir la migración al ganglio. Y cuando lleguen al ganglio alveolo-linfático secundario, lo que van a hacer, van a activar a los linfocitos T vírgenes, iniciando esa respuesta inmune adquirida. Entonces, estas células van a estar presentando a los linfocitos T vírgenes, ¿sí? Entonces, ¿cómo se presenta? ¿Por qué presento en clase 1, presento en clase 2? Bueno, acá surgen dos cosas que inicialmente parecían muy bien asociadas al tipo de patógeno, y después, como siempre, comienzan a haber pequeños detalles, aristas y grises que nos hacen explicar las excepciones. Pero vamos a ir a explicar lo que se llama presentación directa. La presentación directa dice que si yo tengo patógenos que están en el citosol, ¿sí? Es decir, intracelulares, como puede ser un virus, los péptidos antigénicos que provengan por la degradación de las proteínas que produzcan en el citosol estos patógenos o del patógeno en sí, van a ser expresadas en el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, y lo que se van a activar van a ser linfocitos T CD8. Después, por otro lado, tenemos que si yo tengo patógenos cuyos antígenos están en sistemas vesiculares, ¿eso qué quiere decir? Es lo mismo que tengo acá, que los tomé del exterior, son extracelulares, ¿sí? Son exógenos. Entonces, lo que se va a pasar es que cuando se capte esos antígenos y estén en las vesículas, van a ser degradados y van a ser expresados por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y lo que va a suceder es que van a presentar esos péptidos a linfocitos T CD4 positivos. Entonces, uno podría tener inicialmente un paradigma de decir, bueno, en el caso de un patógeno que sea intracelular, como un virus, voy a tener una presentación donde, como las proteínas van a estar principalmente virales en el citosol, la mayor parte de las cosas van a estar expresadas en clase 1, entonces se va a activar sistemas efectores celulares. Por otro lado, decir, bueno, si tengo patógenos que provienen de, digamos, que son extracelulares,
y sus antígenos se alojan en el sistema de vesículas, entonces todo eso va a ir a clase 2 y se van a activar linfocitos TCD4. Cabe mencionar que hay muchos patógenos intracelulares que se alojan en el sistema de vesículas, entonces también se activa esta vía. Pero el hecho de que sea directa es porque lo interno salió por clase 1 y lo que estaba en vesículas, porque lo agarré del medio extracelular, se expresa en clase 2. Entonces, vamos a ver qué pasa inicialmente con las moléculas de clase 2, que yo ya se las había descrito al principio. Bueno, habíamos hablado de la cadena alfa, de la cadena beta, vamos a ver un poquito más, habíamos hablado de las subunidades, de la transmembrana, etcétera, etcétera. Tienen dominios inmunoglobulina-like, se expresan constitutivamente en las células presentadoras profesionales y ahora vamos a ver qué isoformas tienen en el ser humano. ¿Sí? ¿Qué diferentes formas? Como si habláramos de los isotipos de anticuerpo, bueno, acá hablamos de las isoformas. En el humano son altamente polimórficas y tenemos 14 variantes. En el humano el CMH se llama ya sea de clase 1 o 2, se llama HLA por Human Large Antigens. Entonces, las moléculas de clase 2 pueden ser pertenecer a 3 familias, las denominadas de R, las denominadas de Q y las denominadas de P. Hay 14 variantes para la forma de R, 9 variantes para la forma de Q, me estoy refiriendo a 9 variantes alélicas, y 6 para la forma de P. Se expresan, hay una coexpresión, es decir, expresamos tanto las de mamá como las de papá. Dijimos que las moléculas de clase 2 van a presentar antígenos que provengan del sistema de vesículas, es decir, un antígeno extracelular que es captado, va a entrar en una vesícula endocítica, se va a degradar y cuando se forme ese fagolisosoma se una con las vesículas que provienen del aparato de Golgi y que están transportando a las moléculas de clase 2, esas moléculas de clase 2 se van a cargar con el péptido antigénico y finalmente van a ser reexpresadas en la membrana de la célula presentadora de antígeno profesional que expresa clase 2. ¿Sí? Entonces, los antígenos están en vesículas. Un ejemplo claro es cuando tomo ese antígeno del medio extracelular. ¿Cómo es en detalle este proceso? Vamos a ver primero qué pasa con el antígeno. Tomo este antígeno, yo soy la presentadora de antígeno, entonces por eso hablo en primera persona. Se toma el antígeno del medio extracelular y se va a crear una primera vesícula o un endosoma temprano en el cual el pH es neutral. En este endosoma temprano todavía no pasa nada porque como no hay un pH acídico, entonces las proteasas están inactivas. A medida que este endosoma va viajando a lo largo de la célula, se va produciendo una acidificación de su medio intracelular, por ende las proteasas se van activando y este péptido que yo veo, esta proteína que veo acá con una linda conformación, va a ser degradada a fragmentos, ¿sí? A fragmentos, a péptidos antigénicos. Eso pasa con el péptido, con el antígeno. Ahora bien, nosotros en nuestro retículo endoplásmico tenemos la expresión de estas moléculas de clase 2, de su cadena alfa y su cadena beta, que inicialmente se encuentran estabilizadas por una molécula chaperona, que es esta que vemos acá, denominada Li. Y ahora la vamos a ver un poco más en detalle. Todo esto está muy bien mientras tenemos un pH neutro. Lo que sucede es que a medida que se acidifica ese pH, esta molécula Li se va degradando y deja un péptido clip, que lo que hace este péptido clip es mantener unidas a estas dos cadenas alfa-beta y al mismo tiempo bloquea el bolsillo antigénico, porque todavía no me encontré con esta otra vesícula para que pueda cargar al péptido antigénico. Cuando se forma el fagolisosoma, por unión con el lisosoma que me traía todos los péptidos, lo que va a pasar es que CLIP es reemplazado por el péptido antigénico por el cual esta molécula del CMH de clase 2 tiene especificidad.
Una vez que sucede eso, lo que denominamos una molécula no clásica del complejo mayor de histocompatibilidad 2, como es en este caso la molécula DM, lo sigue estabilizando como chaperona hasta que se expresa en la membrana. ¿Qué me tengo que acordar de esta vía? Es un antígeno que tomo del medio extracelular, voy por el sistema de vesículas del lisosoma, el fagolisosoma, las acidificaciones, y la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 está estabilizada por Li, que luego se forma CLIP. Cuando CLIP es removido por el péptido antigénico, es la molécula no clásica, el HLA-DM, la que termina de estabilizarla hasta que se expresa en la membrana. ¿Hay otra situación en la cual pueda pasar esto? Sí. En el caso de que un patógeno que sea intracelular esté directamente él alojado en una vesícula. Entonces, en ese caso, el patógeno se aloja en una vesícula, esta vesícula entra en el camino del lisosomal, se acidifica y termina un patógeno intracelular presentando en clase 2, ¿sí? Pero la presentación es directa, en este caso porque el antígeno estaba en el sistema ya de vesículas. Entonces vamos a ver un poquito más cómo es esta cadena Li y su péptido invariante CLIP. La cadena invariante Li con el péptido CLIP. Esto, en realidad, esta proteína es un trímero que lo que hace es estabilizar 3 moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad al mismo tiempo, ¿sí? La cadena Li no solamente estabiliza, sino que también dirige en el tránsito intracelular a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad desde los endosomas tardíos hasta su fusión con los lisosomas. Entonces, tengo este trímero que cuando se degrada, lo que queda solamente es acá esta zona del péptido CLIP. El péptido CLIP sigue cumpliendo una función de chaperona y de bloqueo de la zona del péptido antigénico hasta que esta molécula, el CMH clase 2, se encuentra con un péptido antigénico. Ustedes me pueden preguntar, pero bueno, Marisa, en el medio de esto, ¿puede haber antígenos propios en este sistema vesicular? Sí, puede haber, porque, por ejemplo, puedo tener adentro de estas vesículas albúmina, que ha sido endocitada desde el medio extracelular. ¿Y qué va a pasar? No va a pasar nada, porque si somos individuos sanos, esta molécula de clase 2 que presente nuestra albúmina será reconocida ella, pero la albúmina va a ser reconocida también como propia. Entonces el linfocito T que reconozca todo esto a través de su TCR no va a hacer absolutamente nada. Ahora bien, pasemos ahora a la otra parte de la vía que vamos a tener, que va a hacer que un antígeno termine alojado en una molécula de clase 1, ¿sí? Las moléculas de clase 1 tienen otro tipo de isoformas en los humanos, también se llaman HLA. Y las HLA en el humano pueden ser A, B o C. ¿Qué función tiene esta molécula de clase 1? Dijimos que presentar péptidos antigénicos a los linfocitos T CD8 positivos, ya sea para activarlos si están presentes sobre la superficie de una célula dendrítica al naive en el ganglio linfático, pero también si es una célula somática cualquiera que está en la periferia, que interaccione con el linfocito T citotóxico. Y por otro lado, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 son ligandos de los receptores de las células natural killer. Ustedes ya en su clase de innata deben haber visto que las células NK lo que hacen es reconocer si lo propio está alterado o no. Si lo propio está normal en cuanto a forma, cantidad y cantidad distribuida sobre las células, es decir, densidad, esa célula NK no se activa y no mata. Si esto propio está alterado, ya sea en estructura o en densidad, esa NK se activa y mata. ¿Por qué? Porque la alteración en la densidad o calidad de las moléculas de clase 1 se asocia a procesos virales, como también muchas veces a procesos oncológicos. Y se expresa sobre la superficie de todas las células nucleadas. Entonces, para terminar, en clase 1 vamos a ver esta otra vía. ¿Dónde tengo que tener a las proteínas? En el citosol. Las proteínas que están en el citosol, cuando ya tienen un pliegue que está malo o no son funcionales, se les adosa una colita de ubiquitina.
Esta ubiquitinización hace que se les ponga este tag, lo cual indica que tienen que ser degradadas. ¿Dónde son degradadas? En una estructura denominada proteasoma, que, oh casualidad, me da de una proteína compleja péptidos de 9 aminoácidos. Esos péptidos van a entrar en el sistema membranoso a través de lo que es el retículo endoplásmico, y allí se va a encontrar con las moléculas de clase 1. Las moléculas de clase 1 que van a cargar estos péptidos van a viajar por el trans y el cis-Golgi para finalmente ser reexpresadas en la superficie celular. Si estas proteínas que son degradadas provienen de un virus, cuando un linfocito T, CD8, reconozca a este CMH de clase 1 con la proteína viral, entonces atacará a esta célula. Si estas proteínas son proteínas viejas nuestras simplemente, entonces no va a pasar nada porque va a reconocer que todo es nuestro. ¿Qué características tiene este sistema denominado proteasoma? Como en las moléculas de clase 2 nos teníamos que acordar de CLIP, de LI, de CLIP, de la molécula HDM. Bueno, acá nos tenemos que acordar de otras cosas. El proteasoma. ¿Cómo es esta estructura de proteasoma que degrada proteínas? Está formado por más de 3 subunidades, pero tienen 2 nombres. La subunidad 19S y la subunidad 20S. Este proteasoma está formado por, en el centro, en esta zona que vemos acá en celeste más clarita, por la zona que recibe el nombre de cámara catalítica, ¿sí? Esta zona de 20S, que 20S nos referimos a cómo migra en el campo gravitacional que se le pone a una centrífuga, está formada por 2 estructuras, la estructura alfa-beta y la estructura beta-alfa, que es lo que vemos acá en azul y en violeta respectivamente. A través de las subunidades, y en esta zona es donde se produce la degradación de la proteína. ¿Cómo entra y cómo sale la proteína? A través de las zonas 19S que reconocen esa colita de ubiquitina. Entonces ingresan porque se reconoce la colita de ubiquitina, son acá transformadas en nonapéptidos y luego salen. ¿Cómo es ese nonapéptido que se produce? Ese nuevo nonapéptido que se produce es estrictamente consecutivo, es decir, yo empiezo y tengo del aminoácido 1 al 9, del 10 al 19, del 20 al 29, con esa misma estructura en cuanto a los aminoácidos que le están formando. Bueno, no. Lo que sucede es que hay como si fuera un sistema de splicing de las proteínas, que lo que permite es que haya zonas que se van depletando y zonas que se van traslocando. Entonces, esto lo que hace es que los péptidos no sean lineales en el sentido de secuenciales, perdón, sino que haya una mayor variabilidad de péptidos, y esto contribuye a que haya una mayor variabilidad en la presentación antigénica. En ese pasaje que acá hablamos, nos referimos recién al proteasoma, pero ahora nos tenemos que acordar de las moléculas que van acompañando a las moléculas de clase 1. Entonces, en su viaje a través del retículo endoplásmico, las moléculas de clase 1, que ustedes se acuerdan que eran una estructura de una cadena alfa replicada sobre sí, van a estar inicialmente estabilizadas por calnexina y por beta-2 microglobulina, que beta-2 microglobulina después va a ser parte de la molécula madura. A medida que va avanzando en su camino a través del retículo, la calnexina va a ser reemplazada por otras chaperonas, entre ellas calreticulina, que se une directamente, y ERP57, que ejerce su acción a través de calreticulina. Tapsina se va a unir a la beta-2 microglobulina, y junto a tapsina se va a unir a un sistema denominado TAP. TAP es un sistema asociado a membrana que nada más ni nada menos es el canal a través del cual pasan los nonapéptidos que salen del proteasoma e ingresan al retículo endoplásmico. Entonces, cuando salgan estos péptidos del retículo endoplásmico a través de TAP, tapsina va a colaborar para que estos se coloquen en el bolsillo antigénico de este CMH de clase 1. Ahí se liberan las chaperonas y la molécula es expresada en la superficie de la célula.
Ahora bien, todo iría muy bien si no fuera porque existe el fenómeno de presentación cruzada. Y un fenómeno de presentación cruzada lo que quiere decir es que los péptidos, las cosas que normalmente deberían ir a clase 1 van a clase 2 y viceversa. ¿Esto cómo puede suceder? Esto puede suceder porque pueden haber, por ejemplo, en este caso, acá tengo antígenos, pero puede haber, por ejemplo, patógenos que hayan sido captados a través del sistema de membranas, que estén en este sistema vesicular, pero que por algún proceso escapen del sistema vesicular y se queden en el citosol. Entonces, si se quedan en el citosol, finalmente sus proteínas van a ser expresadas en el contexto mayor de histocompatibilidad de clase 1. Por otro lado, patógenos que vienen en el citosol, podría suceder que por algún motivo sus proteínas sean degradadas y entraran en el sistema para ser presentadas a través de clase 1 y tuvieran la presentación directa, pero por algún motivo terminaran siendo presentadas en clase 2. ¿Qué sucede también, y es importante, en la degradación en los lisosomas? Bueno, hay un proceso que se llama autofagia, por el cual las mitocondrias son degradadas y las proteínas propias terminan siendo expresadas en un lisosoma, que se va a unir con un fagolisosoma. Entonces, estas proteínas propias finalmente son presentadas en clase 2, ¿sí? Y van a ser presentadas, fíjense que es el mismo proceso que sucede si yo estuviera captando, van a terminar el mismo sistema que si yo estuviera captando una bacteria del medio extracelular. Entonces, ¿qué características tiene la unión de este péptido a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad? Toda molécula, primero, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad rara vez están vacías porque no son estables. Ustedes vieron que siempre las van acompañando chaperonas hasta que encuentren un péptido. En ausencia de infección, ahí hay péptidos propios. Hay reconocimiento de estos péptidos, los reconocen como propios, entonces no pasa nada, no hay una respuesta inmunológica. Las moléculas del CMH se pueden unir a varios péptidos diferentes porque si bien son específicas, son bastante promiscuas. Es decir, tienen especificidad por un amplio número de péptidos, pero solamente a uno por vez. Los residuos que se unen al CMH no son los mismos residuos de ese péptido que reconoce el TCR. Los péptidos tienen características estructurales comunes en cuanto a la longitud y a los residuos de aminoácidos. Habíamos visto que podían ser de 9 y en el otro caso 12, 15 y que estaban los que se llamaban péptidos de anclaje. La asociación péptido-CMH es una asociación promiscua, por ende es de baja afinidad. Esta baja afinidad, es decir, la fuerza con la que se unen, va a estar dada por una baja velocidad de asociación, es decir, tardan mucho en unirse. Eso que tardan mucho en unirse es lo que le da una gran estabilidad a esta unión a pesar de la baja afinidad y lo que permite que sean expresadas las moléculas por varios días. El CMH no distingue péptidos propios de extraños. Los que los van a distinguir van a ser las moléculas que están sobre los linfocitos T. ¿Qué organización genómica tienen? Bueno, vamos a focalizarnos en el humano. El sistema HLA está en el cromosoma 6. Por un lado tenemos todo lo que tiene que ver con las moléculas de clase 2 y por otro lado lo que tiene que ver con las moléculas de clase 1. Las de clase 1 vamos a tener las que codifican para la forma B, C y A, mientras que para la clase 2 vamos a tener diferentes alelos codificando para las formas P, Q y R. ¿Qué pasa que acá veo una O y acá veo una M? Estas moléculas son las denominadas no clásicas y en un ratito vamos a ver qué hace. Para DM, de hecho, ya vimos que es una chaperona que estabiliza a las formas clásicas del CMH de clase 2. Ya les había explicado que tienen, bueno, estas son las tres formas más frecuentes. Para clase 1, los tres, digamos, isoformas más frecuentes, pero también existen las E, F y G, mientras que estas son las que les mencioné para clase 2 y su expresión hay una coexpresión, es decir, nosotros vamos a expresar sobre la superficie de nuestras células
moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tanto de mamá como de papá. No hay exclusión alélica. En cuanto a la variabilidad de estas moléculas, su polimorfismo difiere en cuanto a las formas. Son altamente polimórficas, la cadena beta de la forma DR, mientras que tiene poca polimorfismo la alfa, ¿sí? Tienen cierto polimorfismo las formas de P y de Q, mientras que la forma alfa de la cadena, por ejemplo, de O es monomórfica, no tienen variación. Fíjense acá que es monomórfica siempre la beta 2 microglobulina porque no tiene ningún tipo de variabilidad. Y acá está lo que decía, que tenemos una coexpresión, tanto los alelos maternos como paternos. Hay diferentes mecanismos de generación del repertorio de las moléculas del CMH del polimorfismo, ¿sí? Por un lado, hay múltiples alternativas alélicas para cada gen. La secuencia de los genes y proteínas codificadas difiere entre individuos de una población y otras, y el polimorfismo se concentra en las bases que codifican aminoácidos situados en los surcos de unión al péptido, no en el resto de la molécula, ¿sí? Sería en la zona de combinación con el péptido. ¿Cuál es la importancia del CMH? Bueno, principalmente el presentar en la respuesta inmunológica. También son fundamentales la histocompatibilidad, es decir, que estas moléculas de CMH en el trasplante de órganos. Para que un trasplante de órganos sea eficaz, las células del donante tienen que ser identificadas como propias por el receptor. Entonces quiere decir eso, que las células del receptor tienen que reconocer a estos HLA como si fueran propios. Para eso se hacen los estudios de compatibilidad. Pero también muchas veces se asocian a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad a la predisposición para sufrir diferentes enfermedades. Y a eso se lo denomina riesgo relativo, ¿sí? Saber cuánto una determinada isoforma del CMH me puede predisponer a sufrir una enfermedad. Y esto es predisposición, no quiere decir que la persona vaya a sufrir esa inmunodeficiencia, una infección, tumor, autoinmunidad o alergia. Y esta es la forma por la cual uno calcula ese factor de riesgo que tiene para sufrirlo, donde el riesgo relativo va a estar dado por la frecuencia de pacientes que portan al alelo y sufren esa enfermedad, la frecuencia de pacientes sin el alelo y que también sufren la enfermedad, la frecuencia de controles sanos que tienen una alta asociación con esa enfermedad y la frecuencia de factores sanos sin alelo que se asocian a la enfermedad que se estudia. Acá tienen un cuadro que les va a permitir resumir lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y entonces finalmente vamos a ver a quiénes les están presentando estas células presentadoras de antígeno a través de los CMH. Habíamos dicho que el CMH de clase 2 va a interaccionar con los linfocitos TCD4 positivos. ¿Por qué? Cuando su TCR reconozca tanto péptido como CMH, el CD4 va a estabilizar a ese CMH clase 2 y va a permitir que haya una segunda señal a través de las moléculas coestimulatorias. Es decir, para la activación del linfocito T CD4 virgen se requiere una primera señal que es la interacción del TCR con el péptido antigénico y el CMH, que eso va a estar estabilizado por el CD4. Una segunda activación que va a estar dada por moléculas coestimulatorias y una tercera que van a ser las citoquinas que generan el microambiente en ese momento. Y eso va a hacer que este linfocito T CD4, helper 0, se diferencie hacia la subpoblación de helper 1, 2, 17 o regulador. Por otro lado, vamos a ver que si ahora la célula presentadora de antígenos a través de su CMH de clase 1 interacciona con el TCR, que va a reconocer el péptido, y el CMH de clase 1 de un linfocito TCD8, es porque el CD8 estabiliza esta unión con el CMH de clase 1. Tenemos las moléculas coestimulatorias que dan la segunda señal y por supuesto la tercera señal dada por citoquinas. Acá se muestra cómo el CD8 une en la región alfa 3 del CMH de clase 1
mientras que el CD4 toca la porción tanto de la cadena beta, beta 1 y beta 2 del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Esto es simplemente una estructura del receptor alfa-beta, en el cual tenemos una cadena alfa y una cadena beta. Y las moléculas que también terminan de formar parte de este receptor, que es la denominada CD3, marcador de todos los linfocitos T. Los CD3 están formados por la cadena epsilon y delta, o epsilon y gamma, ¿sí? Y después tienen esta estabilización de este complejo citoplasmático Phi, que ayuda a la transducción de señales. Perdón, antes de pasar, esta es la zona de reconocimiento antigénico y también con la cual va a reconocer el CMH. Entonces, esto es lo que hablábamos hoy, que tiene que encajar tanto el péptido como el reconocimiento con el CMH, y que por otro lado los residuos que están involucrados en el reconocimiento del TCR no son los mismos que los que se involucran para el anclaje al CMH. Y acá tenemos, para que haya una correcta presentación, debe haber reconocimiento del CMH y reconocimiento del péptido antigénico. Entonces, estos son los pasos que siguen después del reconocimiento. Después del reconocimiento va a haber una proliferación y una diferenciación. Diferenciación hacia células efectoras. En el caso de que esa célula sea un linfocito T CD8, lo que va a suceder es que ese linfocito va a ser un linfocito T citotóxico que va a migrar a la periferia y allí reconocerá a todos los MH clase 1 que estén presentando péptidos no propios que se relacionen con el proceso de la infección. Ahora bien, este es un dibujito, una representación un poco mejor de cómo estabiliza el CD4 a través de la cadena beta, y que como consecuencia de toda esta interacción va a haber una activación que va a depender de las señales intracelulares. Todo aquello que vaya a través de la vía RAC va a conducir hacia la diferenciación. Todo lo que se dé a través de la vía de la fosfolipasa C y LAT va a conducir a proliferación, y todo lo que se dé a través de la vía de esta otra vía va a conducir al fenómeno de exclusión alélica. Finalmente, las poblaciones T, sobre todo la población de los linfocitos TCD4, tiene una gran plasticidad. El linfocito TCD4 se define como linfocito T helper porque es el linfocito colaborador. Ustedes lo van a ver muy bien en las otras clases, que va a tomar un rol orquestador de la respuesta inmunológica impresionante. Va a ser el que la dirija, porque hasta incluso cuando haya una activación importante de linfocitos TCD8 se necesita la interleuquina 2, que proviene del linfocito CD4, diferenciado por ejemplo hacia el linfocito T helper 1, para que ese linfocito CD8 pueda continuar su proceso de activación y proliferación y diferenciación. Entonces, la población CD4, que se denomina población helper o ayudadores, puede adquirir diferentes isotipos, diferentes formas, diferentes fenotipos. Y esos diferentes fenotipos van a depender del microambiente de citoquinas que yo tenga. Entonces, por un lado se va a necesitar la interacción con el CMH de clase 2, pero por otro lado se va a necesitar el microambiente de citoquinas. Entonces, un microambiente rico en interferón gamma interleuquina 12 va a conducir hacia una diferenciación hacia un linfocito T helper 1. El linfocito T helper 1, que sería la periferia, y reconocía a través de su TCR al CMH de clase 2 de los macrófagos, presentando péptidos antigénicos que les fueran específicos, y entonces contribuía a una sobreactivación de ese macrófago y al estallido respiratorio. Si el ambiente es rico en interleuquina 4, va a haber una diferenciación importante hacia helper 2, y eso lo que va a conducir es a una importante producción de anticuerpos finalmente, hay mucha colaboración TB. En el caso de TGS beta e interleuquina 6, hay una diferenciación hacia los linfocitos T helper 17, pero puede ser también que haya solamente interleuquina 6, entonces lo que tenemos es diferenciación hacia foliculares, y en el caso de TGS beta e interleuquina 2, lo que tenemos es la diferenciación hacia linfocitos T regulatorios.
¿Qué van a hacer cada uno de estos linfocitos T? Bueno, un linfocito T helper 1 va a ser sumamente importante para deshacernos de patógenos intracelulares. Un linfocito T helper 2 va a secretar un montón de citoquinas que van a promover una gran activación a nivel de las células caliciformes y a nivel de la médula ósea. Y el linfocito helper 2 va a tener una actividad muy importante en cuanto a lo que es la activación de todas estas citoquinas que secrete de los eosinófilos, de los basófilos, y todo esto lo que va a contribuir es a la erradicación de patógenos extracelulares como son los helmintos. Un linfocito T helper 17 va a llevar a una importante activación de neutrófilos y eso va a llevar a la eliminación de hongos y de bacterias extracelulares. Los linfocitos foliculares van a establecer una gran interacción con los linfocitos B y va a haber una importante producción de anticuerpos, y los linfocitos T reguladores van a ser los que estén en la parte regulatoria y de homeostasis de la respuesta inmunológica, donde haya que poner un freno para no entrar en un proceso que debido a tantos mediadores químicos en el medio terminen por producir injuria tisular. Ahora bien, vamos a dedicar 2 palabras a lo que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad no clásicas. Las moléculas del complejo de histocompatibilidad no clásica pueden ser tanto de la clase 1 o de la clase 2. En la clase 2 vemos DM, que ya vimos que era la que hacía de chaperona de lo que era la clase 2 clásica y está presente en las células presentadoras de antígeno, mientras que la que se denomina DO se asocia con DM para modular su actividad y se expresa solamente en los linfocitos B. En cuanto a las moléculas de clase 1 no clásicas, hay muchas. Tenemos receptores que se expresan sobre las células natural killer, ¿sí? Como las NK, como pueden ser MIC-A, MIC-B, o puede ser también aquellos que se expresan CD1, ¿sí? Y estas moléculas pueden o no estar codificadas en el mismo locus que el CMH de clase 1. Pueden o no asociarse a beta-2 microglobulinas, pueden o no tener funciones inmunológicas, ¿sí? Y tienen una característica importante, que tienen un grado de polimorfismo variable, pero muy restringido. También tienen un nivel de expresión y distribución variable, y pueden o no presentar ligandos antigénicos, y si lo hacen son bacterianos, y si lo hacen no son proteicos, y generalmente son lipídicos, y van a interactuar con ligandos en sus células blancos. La vía de presentación antigénica, mediada por CD1, es una de las más estudiadas. Esta molécula no clásica, perteneciente a las moléculas del CMH clase 1 no clásica, está codificada en 5 genes, que tienen las formas D, A, C, B y E, ¿sí? Son eficientes para presentar lípidos que vienen de micobacterias y de parásitos de la familia Trypanosomatidae, como es Leishmania. En el caso de CD1 también presenta glucolípidos a los linfocitos T gamma delta y a las células NKT. Las células NKT son células con las características de las células NK, pero que presentan un TCR. Y están presentes en células dendríticas y en monocitos. Y todavía hay mucho para estudiar a nivel de estas moléculas, que me parece que van a ser el gran objetivo en los próximos años para terminar de comprender las características o las zonas grises entre la respuesta inmune innata y adquirida. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Acá les dejo la bibliografía. Al inicio de la clase tenían mi mail, me contactan con cualquier duda.